Bueno, el día de hoy vamos a ver avances científicos en la modernidad europea. Empezaremos con el Renacimiento, luego Nicolás, luego Andreas y la Revolución Científica. ¿Me puedes ayudar con la lectura? El Renacimiento fue el puente entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este movimiento cultural comenzó en Florencia, Italia, en el siglo 14, XIV y se extendió por toda Europa hasta el siglo 17. XVII. Ejerció gran influjo en el desarrollo de la ciencia, la filosofía, el arte, la literatura, la política y la religión. Sus principales características fueron el estudio, recuperación e interpretación de los autores clásicos, griegos y romanos, el humanismo, la admiración por la habilidad única y extraordinaria de la manera de la mente humana, la búsqueda del realismo y de la emoción humana en el arte, la reforma de la educación basada precisamente en las humanidades, gramática, poesía, historia, filosofía, moral y retórica. Personajes como Leonardo da Vinci, pintor, inventor y científico; Miguel Ángel, escultor, arquitecto y pintor, son emblemas del Renacimiento. Ellos y otros artistas de Italia, Holanda, Alemania y España buscaron representar de manera realista al ser humano y al mundo que los rodeaba. Igual ocurrió en campos tan distintos como la política. Nicolás Maquiavelo se propuso describir la realidad de la política, entenderla racionalmente y no idealmente, o la filosofía. Pico de la, Pico de la Mirandola escribe en 1486 el discurso sobre la dignidad del hombre. Muchas gracias. A ver, Ricardo, ¿qué entendió con lo que acabo de leer? Se viró la cámara, está bien, pues es que no puedo verlo. Yo no puedo verlo. Sí, ahorita sí te veo bien. Ah, ya. No puedes verte. Donde salgo yo, ahí te salen opciones y tienes que poner donde están dos cuadritos y ahí ya te ves tú. No me sale, no sé si me está viendo. ¿Ahí me está viendo? Yo sí te veo. Ahí está. Ahora, ¿qué entendió con lo que acabo de leer? Al momento de que hacemos una lectura, se nos tiene que quedar algo de lo que leemos, ¿no? ¿De qué habla el tema? De Renacimiento. Más. Renacimiento se usaba en Italia, los siglos XIV. Ya, vamos a proceder. Entonces, nuestro tema de hoy eran los avances científicos en la modernidad europea. Ya empezamos con el Renacimiento. En la modernidad europea trajo también consigo lo que fue una revolución científica y tecnológica que transformó la forma en que se entendía el mundo. También se caracterizó por el abandono de las explicaciones basadas en la magia y en la teología. A favor, se podría decir que de la razón y de la observación empírica. Los avances en ese entonces fue la revolución científica, el método científico, el descubrimiento de los médicos, el desarrollo tecnológico y también las nuevas formas de pensamiento. El desarrollo de la ciencia moderna se basó en la observación, la experimentación y el uso de la matemática para comprender el mundo. Con respecto a los descubrimientos médicos, la anestesia y la asepsia
revolucionaron la medicina permitiendo cirugías más seguras y menos dolorosas. Y con respecto al desarrollo tecnológico, se inventaron en ese entonces fue el barco de vapor, el ferrocarril, la fotografía, el telégrafo y entre otros más. También transformó lo que fue la industria, el transporte y la comunicación. Y con respecto a las nuevas formas de pensamiento, fue la razón y la lógica que se convirtieron en unos pilares muy fundamentales en ese entonces, impulsando lo que fue también el desarrollo de la ilustración y una visión más secular del mundo. Y con los avances en diversas áreas fue la astronomía, la física, la medicina, la geografía y entre otras disciplinas, que ahí fueron experimentando muchos avances significativos, se podría decir así. Entonces, Ricardo, con el tema de los avances científicos en la modernidad europea, ¿cuáles fueron los avances en diversas áreas? Fue lo último que dije. ¿Cuáles fueron los avances en diversas áreas? Te estaba comentando que fue la astronomía, la física, ¿qué más? La autonomía. Mm, sí, 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 pero otra más. Los avances que tuvieron en diversas áreas fue la astronomía, la física, también fue la medicina, la geografía y entre otras disciplinas. También experimentaron, como te comenté, muchos avances significativos. Entonces, con los avances científicos en la modernidad europea con respecto a la Edad Media, la modernidad europea marcó una transición desde las ideas y concepciones de la Edad Media hacia una nueva forma de pensar y comprender el mundo. También los gobiernos europeos y la creciente demanda impulsaron la investigación científica y tecnológica, buscando dominar lo que fue la naturaleza y mejorar la producción. ¿Está entendido hasta ahorita? Más o menos. Que los avances científicos en la modernidad europea también involucra lo que fue, lo que es la Edad Media, el impulso de gobiernos e industrias y el surgimiento de instituciones científicas. En el concepto de surgimiento de instituciones científicas, según se fundaron lo que fueron como el Royal de Inglaterra y la Academia de las Ciencias en Francia para fomentar la investigación y también el conocimiento. En resumen, lo que acabé de dar es que la modernidad europea fue un periodo de profundos cambios impulsados por la razón, la observación y también la experimentación. Se sentaron las bases de la ciencia y también de la tecnología moderna. Entonces, ¿qué entendemos con los avances científicos en la modernidad europea? Que se sentaron las bases científicas y la tecnología moderna. ¿Está entendido? Sí. Ya. Entonces, con el tema de los avances científicos y en la edad moderna, en la modernidad europea, ¿qué concepto tenemos? Se basan en los avances científicos.
Correcto, se sentaron las bases de la ciencia y de la tecnología. Ahí se enfocaron más en la tecnología, en los avances científicos. Entonces, como te estaba comentando que aquí también involucraba lo que era en la época moderna, que también existía una variedad de inventos desarrollados que los que se consideran más importantes. Fue la imprenta, la máquina de vapor, el sistema de la refrigeración moderna, el termómetro. Esos fueron uno de los avances científicos en la época moderna. Ahí fue cuando inventaron lo que fue el surgimiento de la electricidad, la bombilla, el teléfono. Ricardo, nómbrame uno de los inventos clave de la edad moderna en Europa, La, elec- la electricidad, mis. ¿correcto? ¿Qué más? ¿No más? Mm, Los inventos clave en la edad moderna europea fue, como estabas comentando, la electricidad, la bombilla, el teléfono, la máquina de vapor, la imprenta. Ahí también, recién habían encontrado la vacuna contra la viruela también, el microscopio. Esos fueron uno de los avances científicos modernos. Buenos días, Mayra. Seguimos con el tema de Nicolás Copérnico. Mayra, ¿me puedes ayudar con la lectura aquí? Sí. Nació y falleció en Polonia. Mil cat- cua- cat- ¡Ah! 1473 y 1543. Me olvidé. Fue curado, fue cura católico, matemático, jurista, líder civil, militar y diplomático, pero su importancia se debe a que fue el primero en decir que el Sol es el centro de un sistema de planetas, entre ellos la Tierra, que giran en su alrededor. Teoría y del universo. Su libro de re- Revolutionibus Orbium Celestimum de las revoluciones de las esferas celestes es el punto inicial de la Astronomía moderna, astronomía moderna y pieza clave de la revolución científica. científica. Copérnico tras trabajó cerca de 25 años en su modelo heliocéntrico, pero dudaba en publicarlo porque sabía que era muy difícil que los científicos y los teólogos los aceptaran, ya que se trataba de una
auténtica revolución. Al final su obra apareció en el año de su muerte. Muy bien, gracias Mayra. Entonces, con los avances científicos en la modernidad europea, Ricardo, ¿por qué crees que estén aquí los nombres de estas personas y lo que pasó con ellos? ¿Qué tienen que ver con los avances Eh, científicos? Fueron los que inventaron varias cosas en ese tiempo. Muy bien, correcto. Entonces, ahorita hablaremos de Nicolás. Él en ese entonces era un astrónomo polaco. Fue una figura clave en la revolución científica de la modernidad europea. Por eso es que su nombre está ahí. Su principal contribución fue la teoría heliocéntrica, que postulaba que la Tierra y otros planetas giraban alrededor del Sol, y en contraste con la creencia aceptada de la época. También se situaba a la Tierra en el centro del universo, y esta teoría expuesta de su obra revolucionó en ese entonces la astronomía y la visión del cosmos, sentando las bases para el desarrollo de la ciencia moderna. Entonces, el legado de Copérnico fue la teoría heliocéntrica, la rotación y la traslación de la Tierra, la revolución de la astronomía, la influencia de la ciencia moderna y la publicación de su obra principal. Entonces, esos fueron los avances científicos fundamentales que transformó la astronomía y la visión del mundo, marcando el inicio de una nueva era en la ciencia moderna. Por eso su nombre está aquí, porque hizo muchos avances científicos con respecto también a los planetas que giraban alrededor del Sol, la rotación y la traslación de la Tierra, la revolución en la astronomía, que su teoría también desafió las ideas desde la antigüedad, marcando un punto de inflexión en la forma de entender el universo. ¿Está entendido hasta ahorita? Buenos días, Daniela. Para los que recién se conectan, nuestro tema de hoy son los avances científicos en la modernidad europea. Estamos hablando en ese entonces los avances los avances científicos, los avances que conoció Nicolás, los avances de Andrea y la revolución científica. Igual el video quedará grabado por si desean verlo, ya estaría subido mañana o más tarde si no pasa nada. Entonces seguimos con Andreas Vesalius. Daniela, ¿me puedes ayudar con la lectura? Sí, Miss. ¿Ya? Otra obra pública en 1943 que también cambió el curso de la ciencia fue de Humanidad Corporacia Fábrica sobre la estructura del cuerpo humano de Andrés Vesalius. Lucea en el año 1914, Grecia y 1915-64. Es el primer trato moderno de astronomía y se destaca por su calidad dispositivo. Ilustraciones por estar basado en la presencia directa en la descripción de cuerpos humanos. Su contenido desafiaba la autoridad. Hasta entonces discutían de Galeno en una trastista de antigua griega. Ya, muchas gracias, Daniela, con la lectura. Entonces, Ricardo, ¿cuáles fueron los avances científicos de Nicolás Copérnico? ¿Cuáles fueron los avances de Nicolás? Que fue primero en decir que el Sol era el centro del sistema de los planetas.
Correcto, también con la astronomía, el avance de la astronomía. Muy bien. Entonces ahora sí podemos proceder con Andreas. En la modernidad europea, Andreas revolucionó la comprensión de la anatomía humana a través de sus decisiones y la publicación de su obra maestra. Este tratado era considerado el primero atlas moderno de la anatomía. No solo corrigió los errores de Galeno, sino que también sentó las bases para la anatomía como disciplina científica. Entonces, ¿qué descubrió él y cuál fue su impacto? Él fue el fundador de la anatomía moderna, rompió también con la tradición. ¿Qué entendemos con que rompió la tradición? Que a diferencia de sus procedores, realizó disecciones de cadáveres humanos personalmente para estudiar la anatomía, en lugar de confiar en las restricciones de Galeno, quien basaba su trabajo en la disección de los animales. También las correcciones a Galeno. Corrigió numerosos errores en la obra de Galeno, incluyendo lo que fue la estructura del hígado, el número de costillas a mujeres y hombres y la estructura del corazón. Otra sería la influencia en la ciencia, que su trabajo no solo impactó la medicina, sino que también influyó en otras disciplinas científicas. Sentó las bases para la biología moderna. Y con respecto a su legado, promovió el estudio de la anatomía a través de la disección. También fomentó la observación directa y la crítica de las teorías existentes, que contribuyó también el desarrollo del método científico. Entonces, ¿qué entendemos con Andreas? Que fue una figura clave en la revolución científica de la modernidad europea, cuyo trabajo en la anatomía, que no solo transformó la comprensión del cuerpo humano, sino que también sentó las bases para el avance de la ciencia moderna. Entonces, Daniela, con respecto a los avances científicos en la modernidad europea, ¿qué descubrió o en qué se enfocó Andreas? Sobre la base científica. ¿Qué más? ¿Cuál era su papel? ¿Qué descubrió él o en qué se especializaba o qué corrigió? Anatomía moderna. ¿Ya? ¿Qué más? También hizo las correcciones de Galeno con respecto a las costillas de las mujeres, de los hombres y la estructura del corazón y también de la estructura del hígado. Entonces él se enfocó en la anatomía. Entonces sigamos con la revolución científica, que la revolución científica también será un tema que veremos el día de mañana. Ricardo, ¿me puedes ayudar con la lectura? Ricardo. Se conoce así el periodo en el que se desarrollan en Europa inventos y descubrimientos por quienes encaran el conocimiento a partir del racionalismo y el empirismo, y rechazan las doctrinas que habían prevalecido desde la antigua. Ya está ahí, obviamente. Entonces, este periodo en la revolución científica se caracterizó por los avances significativos en matemáticas, la física, la astronomía, la biología y la química, transformando la visión social sobre la naturaleza. Entonces, esos fueron los principales avances y figuras clave. La astronomía, que se enfocó fue Nicolás; en la física, Isaac;
En la biología, ahí fue la invención del microscopio por Antoni. En la matemática, se introdujo la geometría analítica. Y con respecto a los impactos de la revolución científica, fue el nuevo método científico, el desafío de las autoridades, la influencia de la ilustración y la transformación de la sociedad. Entonces, ¿qué entendemos con la revolución científica? Que fue un periodo de profunda transformación intelectual y científica en Europa. Caracterizó por los avances científicos en en las diversas disciplinas y en eso se enfocó en el cambio de la forma de entender el mundo, que tuvo también un impacto duradero en la historia de la humanidad. Entonces, este tema de la revolución científica ya quedaría pendiente para el día de mañana.